Bienvenidos. En el anterior video hablamos en su generalidad y muy tentativamente de la clasificación de las drogas según su efecto en el sistema nervioso. Para dar continuidad con este tema, en el video de hoy hablaremos más ampliamente de las drogas clasificadas como estimulantes, de cuáles sustancias ingresan en este grupo, de los efectos que estas sustancias producen en el organismo por su consumo y de cómo identificar si mi hijo o estudiante consume alguna de estas sustancias. Entonces, entre las drogas estimulantes encontramos, por ejemplo, la cocaína, el bazuco, el crack, la anfetamina, el metilfenidato, que es un derivado anfetamínico utilizado para tratar trastornos por déficit de atención, recetado por prescripción médica, por supuesto. También encontramos la nicotina, las antinas como la cafeína, la teobromina, entre otros. Todas y cada una de estas sustancias las trabajaremos una por una más adelante. Bueno, entonces ahora la pregunta es: ¿cuáles son los efectos que produce en el organismo el consumo de drogas estimulantes? Las sustancias, o lo primero que tenemos que saber es que las sustancias estimulantes actúan sobre el sistema nervioso central, incrementando o acelerando la actividad del cerebro. Esta aceleración hace que el sistema de recompensa descargue grandes cantidades de dopamina. La dopamina, así a grandes rasgos, es un neurotransmisor, es un químico o uno de los químicos encargados de regular nuestras sensaciones placenteras, lo cual hace que al suministrar sustancias como por ejemplo la cocaína, el usuario tenga sensaciones de bienestar, en lo cual por ejemplo le puede aumentar su locuacidad, su sociabilidad, puede disminuirle su sensación de sueño, su sensación de cansancio, disminuir el apetito, por ejemplo. Estos efectos generalmente son de poca duración y suelen venir seguidos por efectos o consecuencias negativas para el organismo. Por ejemplo, una dosis tóxica de un estimulante tipo anfetamina o cocaína puede desencadenar trastornos del ritmo cardíaco, trastornos cardiovasculares, puede generar también ansiedad. Una dosis moderada puede generarle hiperactividad, aumentarle la presión arterial, disminuir la sensación de hambre, disminuir la fatiga. En consumo en dosis altas de forma prolongada puede desencadenarle una adicción al usuario, y esto dependerá de la cantidad de sustancia que se concentra en la sangre, lo que daña el cerebro en un momento determinado. Por otro lado, factores como por ejemplo la vía de administración son determinantes para el organismo. Por ejemplo, ingerir por vía digestiva produce un aumento leve en la tensión arterial. Por vía intravenosa podría desencadenarle una crisis epiléptica. Otros de los efectos para el organismo por el consumo de drogas estimulantes es que puede generarle irritabilidad, desnutrición, paranoia, que es la desconfianza extrema e injustificada hacia los demás. Por ejemplo, cuando un usuario deja de administrar la droga, pues de un consumo prolongado, pueden representar el síndrome de abstinencia. Bajo los efectos de los estimulantes, generalmente las personas se vuelven más activas y pueden comportarse impulsivamente, lo cual le puede generar a la persona que sobrevalore sus propias capacidades y se sienta más confiado en hacer o lograr cosas que generalmente no podría hacer si no es por medio de la droga. El usuario, al sentirse más confiado, esto lo puede llevar a afrontar situaciones de riesgo que posiblemente sean irreversibles en su vida. Situaciones como por ejemplo tener relaciones sexuales sin protección, aumentando la probabilidad de que adquiera enfermedades de transmisión sexual como un VIH. Esta conducta generalmente es muy frecuente en los jóvenes, así que tenemos que estar alertas, papás, a sus conductas. La otra pregunta sería: ¿cómo detectar si mi hijo, mi estudiante, consume estimulantes? Por ejemplo, si usted evalúa que su hijo o hija están más activos o inquietos de lo normal
y que esto de pronto lo lleva a comportarse de una manera impaciente o impulsiva. Por ejemplo, si su hijo le pide permiso insistentemente para salir de la casa y si no se le da ese permiso, sale de igual manera sin medir las consecuencias. Esto pasa porque el consumo de estimulantes hace que aumente el nivel de desinhibición y desinterés, generándole una sociabilidad aparente, queriendo estar más tiempo con sus amigos. Esto, papás, puede ser una señal muy importante que como padres no podemos desconocer. Otro signo de alerta sería que su hijo disminuya las horas de sueño y que esté despierto hasta altas horas de la noche. Dado que el consumo de estimulantes los pone más activos, lo cual les puede generar también dolores de cabeza repentinos. Otro ejemplo, por ejemplo, para los profesores en su detección es que pueden identificar signos como la irritabilidad en los estudiantes, en su estudiante, teniendo una mala actitud con los profesores o con los demás compañeros, se le disminuye su nivel motivacional, lo cual le puede generar una baja respuesta académica. Entonces, estos son algunos de los signos o síntomas que podemos detectar desde casa y desde el colegio. Más adelante hablaremos de muchos más.